en los últimos 10 años, 3.378 hijos e hijas quedaron sin una madre y más del 66% son niños y niñas que tienen menos de 18 años. Ahí es cuando, a raíz de muchas familias que se acercan a la Casa del Encuentro, porque la Casa del Encuentro, si bien es conocida quizás por el informe de femicidio, también tenemos lunes, miércoles y viernes un espacio de un centro de orientación, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia de género y a familiares víctimas de femicidio, y empezamos a detectar que muchos familiares que se acercaban a contarnos que no solo estaban siendo revictimizados por el proceso judicial, sino que además se estaban haciendo cargo de 1, 2, 3, 4 hijos e hijas de esa mujer, con todo lo que eso implica, los gastos, los niños y las niñas van al colegio, se visten, se recrean, básicamente tienen que vivir. Hoy en día vivir no es fácil, nunca lo es, la plata mueve el mundo y esta plata en muchas de las familias escaseaba porque no todas las familias tienen los recursos económicos para hacerse cargo de sus propios hijos e hijas y además de los hijos e hijas de la mujer asesinada. Ahí es cuando empezamos a pensar qué respuesta daba el Estado a estos casos de estos hijos y estas hijas que quedaron sin una madre y con familiares que con todo el amor del mundo se tienen que hacer cargo de los gastos físicos, económicos, pero también de un daño emocional, psíquico, médico, que muchas veces también escasea y que es difícil ir a golpear la puerta de una psicóloga o de un psicólogo que trate esta cuestión con perspectiva de género, porque no es lo mismo que tu madre fallezca a raíz de un cáncer que sea asesinada brutalmente por quien es tu padre. A partir de este repensar la situación y de muchos familiares que se acercaron, empezamos a pensar un proyecto de ley que tiene coloquialmente el nombre de Ley Brisa por un caso muy reconocido para nosotras, pero que es el nombre de todas las hijas de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia machista, y es la Ley 27452, que técnicamente se llama Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de femicidio, que son estas víctimas indirectas de las que hablaba Laura hace un ratito. Básicamente el proyecto, si bien se presentó en el año 2016, logramos la media sanción al año siguiente y en 2018, después de 2 años, logramos que la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados y Diputadas, logre la media sanción y se publicara en el Boletín Oficial el 26 de julio del 2008. Sé que suena, irrelevante quizás el dato, pero en el derecho, y ahí me pongo en abogada, en el derecho las leyes nunca pueden surtir efecto para atrás, sino hacia el futuro. Por lo tanto, la fecha en la que se publica en el Boletín Oficial es una fecha importante y ahora vamos a ver por qué. Obtuvimos finalmente el proyecto de ley y el proyecto de ley dice en el inciso primero cuáles son los casos que están, incluidos dentro de la reparación económica. Dentro de la reparación económica están los casos en los que el progenitor o progenitor afín, paréntesis, es un concepto que se incorpora con la reforma del Código Civil reciente, y el progenitor afín es aquel padre progenitor que no es quizás el padre biológico, pero que sí cumple ese rol dentro de la vida de ese niño o esa niña. Entonces, en los casos en el que el progenitor o progenitor afín sea procesado o condenado como autor, coautor, investigador o cómplice del homicidio de esa progenitora, en esos casos estarán incluidos en la ley. El segundo de los casos es cuando, y desde la Casa del Encuentro con los informes de femicidio hemos detectado que hay un gran porcentaje de femicidas que luego de cometer el crimen se quitan la vida, y en esos casos el proceso penal se entiende como que se sobresea al imputado porque la muerte hace que se extinga el proceso penal, entonces no habría autor, no se puede seguir el proceso judicial con una persona ausente, entonces no hay autor, se extingue y se sobresee. En esos casos específicamente aclaramos en la norma que también incluiría la reparación económica para esos hijos e hijas. Y el último de los casos que fue agregado fue agregado por el propio Congreso a los efectos de ampliar los presupuestos, y son los casos donde cualquiera de los progenitores o progenitores afines fallezca como consecuencia de la violencia de género o la violencia intrafamiliar.
Esos son los 3 supuestos en los que estaría incluida la reparación económica. Es para todos los hijos e hijas menores de 21 años, ¿bien? Hasta los 21 años, o en el caso de existir una discapacidad, es para toda la vida. Tiene que ser hijo o hija de la progenitora que ha fallecido y de la persona o el segundo inciso, que es según que sean víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar. Y como también hay un gran porcentaje, de hecho en Atajo trabajamos en poblaciones donde hay mucha gente que no nace en Argentina, pero que se reside acá y que obtiene el DNI, entonces también se incluye a esos hijos e hijas que por la ley de migraciones también son considerados nacionales y por lo tanto pueden también recibir la reparación económica. El monto que van a percibir por cada hijo o hija es equivalente a un haber jubilatorio mínimo con todos los incrementos que va estableciendo la ley de jubilación. El monto es inembargable y se abona por cada hijo e hija, no es por núcleo familiar, sino por persona. También tienen derecho a una cobertura integral de salud, esto es lo que hablábamos antes, también la prioridad al ser atendidos por las consecuencias que el femicidio causa en la salud psíquica y física de esos hijos e hijas. El derecho caduca si finalmente dijimos que es en caso de procesamiento y condena. Procesamiento, explicándolo rápidamente, es como una primera imputación que se le hace a la persona que está siendo investigada por el femicidio. La condena es la culminación de ese proceso. Entonces puede ocurrir que se logre el procesamiento del femicida, pero que después al llegar al juicio oral esa persona termine siendo sobreseída, absuelta, porque se considera que no pudimos probar la culpabilidad. En este caso el niño o la niña ya está cobrando la reparación económica y al momento en el que se dicte el sobreseimiento, bueno, dejará de percibirlo, pero bajo ningún punto de vista el Estado podrá pedirle que devuelva ese dinero porque ya es un derecho adquirido, ¿no? Responsabilizar al Estado porque el Estado internacionalmente y nacionalmente se ha obligado a erradicar la violencia de género y entendemos que hoy sigamos teniendo cada 32 horas un femicidio según los informes de la Casa del Encuentro es responsabilidad del Estado, por lo tanto esto es una reparación que hace al Estado de sus hijos e hijas porque el Estado no pudo evitar que se ocurra el homicidio, el femicidio. Y también es importante tener en cuenta que los y las tituladas del derecho son los hijos y las hijas, por más que si son menores de 18 años va a haber un representante, un tutor o encargado o un adoptante que perciba la plata, porque bueno, las personas menores de edad no pueden, salvo que estén emancipadas, no pueden administrar su propio dinero, pero los titulares del derecho son los hijos y de las hijas.